Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, alumnos y alumnas de séptimos básicos. Ojalá que su familia y tanto ustedes también se encuentren bien en sus casas, que se estén cuidando. Desde acá les mando un abrazo y harta energía, harto ánimo para que continuemos trabajando lo que más podamos para ir aprendiendo de a poco y con harta paciencia, con harto ánimo, ¿ya? Voy a hablarles de esta tercera guía. Continuamos con el tema del héroe en la literatura y su evolución, ¿ya? Para eso, en la primera parte, como siempre, los saludo acá y les explico más o menos en qué consiste o qué es lo que va a tener esta tercera guía. Luego, les dejo aquí dos links. El primero como recordatorio de los diferentes tipos de héroe y qué características tiene un héroe de la literatura. Y el segundo link sobre la infografía. ¿Por qué? Porque al final de esta guía ustedes van a tener que realizar una infografía y exponerla sobre el tema del héroe. ¿Ya? También les dejé acá, ahora sí bien escrito, el correo a donde me tienen que enviar el desarrollo de la guía y la fotografía de la infografía, profefranciscazambrano@gmail.com. Ahora sí va bien escrito, no como en la guía anterior. Y también les dejé la dirección del Instagram para que me puedan ir preguntando si es que tienen algunas dudas o necesitan alguna información. Además, se agregó un canal de YouTube donde pueden encontrar estos videos que los pueden ayudar para irse guiando mejor en lo que tienen que realizar. Después, en la segunda hojita van a encontrar un recordatorio de las características del héroe en la literatura y en específico del héroe clásico, que fue como el primer tipo de héroe que apareció en la literatura, ¿ya? Estas características son las mismas que aparecían en la primera guía sobre el héroe en la literatura. Así que las pueden ir buscando ahí. También apóyense en el material que hemos enviado anteriormente. Después van a encontrarse con que vamos a leer un poema, ¿ya? Resulta que los poemas y el género lírico también han escrito los poetas sobre los héroes de la literatura y sobre los héroes, este ideal de personas que han habido en diferentes épocas, ¿ya? Antes de la lectura, les pido que puedan contestar la pregunta si conocen quién era Caupolicán, ¿ya? ¿Les suena? A lo mejor alguna decía, mira, Caupolicán, yo creo que era chileno, si tiene que ver con los mapuches. Ahora, si sabe mucho más de la historia de Caupolicán, colóquelo ahí. Lo importante es que trate de responder con lo que usted efectivamente sabe. No investigue, porque esa pregunta que va antes de la lectura lo que busca es indagar sobre el conocimiento que usted tiene antes de la lectura, ¿ya? Entonces, ahora, si nunca ha escuchado hablar, nunca ha escuchado el nombre de Caupolicán, coloque ahí. La verdad es que nunca he escuchado, no sé absolutamente nada de Caupolicán. ¿Por qué? Porque es importante que usted también reconozca cuando la verdad no conoce el tema. Y en ese sentido es bueno que usted ahí, después de contestar esta pregunta, investigue sobre la vida o sobre quién era Caupolicán para que pueda comprender mucho mejor el texto, que además es un texto lírico. Por lo tanto, el lenguaje que va a utilizar es un lenguaje poético, no es un lenguaje directo y preciso como sería un texto narrativo o como sería una biografía, por ejemplo, ¿ya? Luego se les dan indicaciones que usted tiene que realizar durante la lectura. ¿Qué va a hacer durante la lectura? Va a ir subrayando las características que se entregan de Caupolicán. Ocurre que en el texto, en el poema, se va a hablar de Caupolicán, un poema escrito por Pablo Neruda, y él va a dar características, va a caracterizar, va a describir a Caupolicán, cómo era, ¿ya? La idea es que usted vaya subrayando esas ideas, esas palabras que me dicen cómo era o cómo el poeta ve que era Caupolicán, ¿ya? Y además, ahí también sale que ojalá con un destacador si es que tiene,
Si no tiene destacador, no importa. Entonces va encerrando la palabra, no la destaca, la encierra, ¿ya? Las palabras que usted no conozca. Lo importante de esto, y para qué hacemos esto de ir escribiendo las palabras que no conocemos, para que vayamos teniendo más vocabulario, para que después cuando las volvamos a encontrar en otros textos, no nos cueste tanto comprender lo que se está diciendo, ¿ya? Y luego se les invita a que puedan leer este texto, si usted quiere lo lee en voz alta, si no en voz baja. Hay incluso videos en YouTube, si usted quiere buscar, donde salen leyendo este poema efectivamente y que lo pueden ayudar a comprenderlo mejor. El poema se llama Toki Caupolicán, ¿ya? Y acá abajito también aparece justamente un link que ya les dejé, donde leen este poema y lo analizan, ¿ya? Eso también les puede ayudar a comprenderlo aún mejor, ¿ok? Luego, después de la lectura, esas palabritas que usted destacó, entonces las escribe acá y busca el significado y las escribe al ladito de cada palabra, para que vayamos aumentando nuestro vocabulario, ¿ya? Después de eso, basándose en esas palabritas, en esas expresiones que usted subrayó de cómo era Caupolicán, usted ahora con sus palabras nos escribe cómo era Caupolicán según Pablo Neruda. Según la descripción que dio Pablo Neruda, ¿cómo era? Ideal aquí es que usted pueda interpretar las palabras de Pablo Neruda, no solo copiarlas, no es copiar y pegar, sino que usted lo que subrayó en el poema, entonces ahora me lo puede explicar con sus propias palabras. Eso es lo ideal, lo que se busca. Si necesita, por ejemplo, ir copiando el verso donde aparece la característica de la que habla Pablo Neruda, ¿ya? Y al ladito ir explicando qué significa esa característica, puede hacerlo, ningún problema. Lo importante es que usted en esa actividad, en la actividad B, ¿ya? Usted pueda demostrar que comprendió el poema, ¿ok? Que entendió cuáles son las características que Pablo Neruda quiso resaltar de este héroe que él ve como Caupolicán, ¿ya? Y después, en la letra C, acá abajito, dice, reflexiona, ¿por qué crees que Neruda compara a Caupolicán con un árbol? Y ahí se le pide que explique con sus palabras. Si necesita mayor información sobre Caupolicán, puedes consultar el siguiente link. ¿A qué nos referimos? Si usted, solo al leer el texto, solo al leer el poema, no logra comprender qué tiene que ver Caupolicán con un árbol, ¿ya? Entonces eso quiere decir que usted necesita mayor información sobre la vida y sobre quién fue Caupolicán. Para eso es ese link. Lo importante es que usted vaya, trate de buscar la información y busque a ver qué tendrá que ver Caupolicán con un árbol, con el tronco de un árbol. Y a lo mejor ahí va a encontrar por qué Neruda específicamente compara a Caupolicán con un árbol. ¿Qué tendrá en común Caupolicán ya con un árbol? Un árbol no lo compara con cualquier árbol, sino que con un árbol fornido, fuerte, vigoroso, ya. ¿Qué tendrá que ver entonces este héroe con un árbol? ¿Ya? Y eso ahí usted reflexiona, es decir, con sus palabras me explica esto, ¿ya? Lo importante es que no solo copie y pegue. ¿Por qué? Porque cuando usted explica, demuestra que entiende lo que está diciendo, ¿ya? Y finalmente, en la última parte, ustedes tienen que realizar una infografía, ¿ya? ¿Qué es una infografía? Básicamente una infografía es una manera visual, ¿ya?, de informarme sobre un tema. Yo acá les dejé también dos ejemplos. Por ejemplo, esta infografía que ustedes ven acá tiene el tema, que en este caso se dice Revolución de los videojuegos. Ya, está el tema clarito ahí. Y tiene en pequeños recuadros información sobre los videojuegos y su evolución. Y imágenes de cómo han ido evolucionando estos juegos y cómo han
ido cambiando de dispositivos, cómo han ido evolucionando, ¿ya? Ese es un tipo de infografía. Otra infografía, otro ejemplo que yo les dejé acá, es una infografía sobre la creatividad. Si yo hago una infografía sobre la creatividad, entonces la infografía, es decir, lo que está ahí, tiene que ser o parecer creativo, ¿ya? Acá, ¿ven? Una infografía sobre la creatividad. El tema está clarito acá y luego todo está apoyado en imágenes que refuerzan la información que se va dando en cada espacio. Si se fijan, los textos que nos entregan la información no son textos gigantes, no son textos muy largos, son textos cortitos, ya que nos entregan la información precisa sobre el tema que se está planteando. Incluso si se fijan, tiene números ahí que nos indican en qué orden debo leer y comprender esta infografía, ¿ya? ¿Sobre qué tienen que hacer una infografía ustedes? Sobre el héroe actual, ¿ya? Ojo con esto, yo aquí les puse que hay que recordar que el héroe en la literatura y el concepto de héroe está asociado a un ideal, a este ideal casi perfecto de la sociedad, ¿ya? Por eso, por ejemplo, si nosotros pensamos en los héroes griegos o en los héroes romanos, ese tipo de héroe casi siempre era un héroe que era fornido, que era guerrero, pero que además era estratega, ¿ya? Pero a lo mejor en la actualidad, como estamos en otra época y es otra sociedad, lo que es un héroe para nosotros ha ido cambiando. Por ejemplo, en la primera guía sobre el héroe, yo les preguntaba qué era para ustedes un héroe y la mayoría de ustedes me contestó que salva vidas, ¿ya? Y que además es desinteresado, como que no quiere conseguir nada a cambio, es solo salvar y rescatar a la gente por el honor, ¿ya? O por esta vocación de servicio, ¿ya? Eso se repitió en los trabajos de ustedes, ¿ya? ¿Cómo colocamos esa información que ustedes me dieron ahí? ¿Cómo la colocamos en una infografía? Es decir, de tal manera que llame mi atención, que sea coherente, ¿ya? Aquí yo les sugiero ahí y les preciso que estamos hablando de un héroe, no de un superhéroe, porque el superhéroe, si bien es un tipo de héroe, pero es un tipo de héroe que tiene poderes, ¿ya? El superhéroe es uno que puede ser poderes así sobrenaturales, no sé, como por ejemplo Superman, ¿ya? O incluso poderes adquisitivos o de inteligencia como sería Iron Man o Batman, que tiene más bien dinero y mucha inteligencia, ¿ya? En realidad acá estamos hablando de héroe, no de superhéroe, ¿ya? Más cercano a lo que sería, que muchos de ustedes lo pusieron de ejemplo, lo que sería un bombero, por ejemplo. Para muchos de ustedes me colocaron ahí que un bombero para ustedes era un héroe de la actualidad, porque de partida los bomberos no tienen sueldo y arriesgan su propia vida para salvar al resto sin detenerse a pensar quién es la persona que tenemos que salvar, solo que hay que salvarla, ¿ya? Entonces, vuelvan a pensar, ¿cuál es el ideal de la sociedad en la que estamos en este momento y del contexto en el que estamos? En el contexto en el que estamos ahora, para muchos los héroes son las personas que que se dedican a la salud, los médicos, las enfermeras, en este momento están sirviendo como héroes, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué características tendría que tener un héroe de la actualidad? ¿Ya? Esas características, esa información, lo que les estoy pidiendo es que me lo coloquen de manera como una infografía, es decir, asociado a imágenes con información precisa, de tal manera que quien vea esta infografía quede con esta información en la cabeza, ¿ya? Les pongo aquí, ten en cuenta lo siguiente. Debes investigar sobre el tema antes de crear tu infografía. ¿Dónde puedes investigar? ¿Ya? En la guía que yo les pasé antes, donde les puse los diferentes tipos de héroes y sus características. Usted puede ir y investigar a lo mejor sobre uno de esos tipos de héroes. A lo mejor el héroe casual sería el tipo de héroe de la actualidad,
puede ser, y usted puede investigar más sobre ese tema. Después que investigó, tiene que seleccionar la información. En una infografía no puede colocar textos tan gigantes y colocar toda la información que usted recopiló. Tiene que seleccionar lo más importante y preciso. Eso es lo que va a ir en su infografía. Luego les coloco, la infografía debe llamar la atención, ojo con eso, y tener un lenguaje claro. Ojalá que no sean palabras muy rebuscadas. Piense en usted mismo, si usted entendería su infografía, ¿ya? O piense en alguien que no tiene idea sobre lo que es un héroe, mucho menos un héroe de la actualidad, ¿ya? ¿Cómo? A través de algo visual yo le hago entender a esa persona qué es un héroe y cómo sería un héroe de la actualidad, ¿ya? Puedes elegir los materiales que tú prefieras. ¿Qué queremos decir con esto? Que si usted tiene cartulina en su casa y quiere hacer su infografía en un pliego de cartulina, hágalo en un pliego de cartulina. Si no tiene pliego de cartulina, no salga a comprar. No, haga la infografía con lo que tiene en la casa. Evite salir, acuérdese, ¿ya? Si tiene a lo mejor hojas de blog, hágalo en una hoja de blog. Si no tiene nada de eso, no importa, hágalo en el cuaderno, ¿ya? Diseñala en el cuaderno y después cuando haya la oportunidad a lo mejor lo hacemos más grande, ¿ya? Ahora, si no lo quiere hacer a mano y usted sabe cómo hacerlo a lo mejor de manera digital, extraordinario, hágalo de manera digital, ¿ya? Usted elige los materiales según lo que a usted le guste y según lo que tenga a mano para realizarlo, ¿ya? Luego, les pongo ahí, puedes elegir los materiales que tú prefieras y a través de ella debes demostrar tus conocimientos respecto al tema. Es decir, en la infografía tiene que quedar claro que usted conoce el concepto de héroe en la literatura y que usted maneja el tema que está planteando, que sería el héroe actual de nuestros tiempos, ¿ya? Y recuerda que debes enviarla por correo. Si es en cartulina, puede enviar la fotografía. Lo mismo si lo hace en el cuaderno, ¿ya? Y guardar tu infografía para cuando volvamos a clases, ¿ya? Todo lo que estamos realizando, acuérdense, se puede hacer de manera digital, lo pueden hacer a mano y enviar la foto. Así que no se angustien por tratar de hacerlo todo digital. Yo entiendo que no todos tenemos la expertise para hacer las cosas todo digital. Así que si alguno tiene habilidades para el dibujo, aproveche, coloque el dibujo. A lo mejor puede colocar la figura del héroe en el centro y referirse así, por ejemplo, una flechita por acá, ya. ¿Qué tiene que pensar un héroe de la actualidad? ¿Cómo tiene que ser su cabeza? Ya, a lo mejor dibuja un corazón en ese héroe y saca otra flechita y dice, ya, ¿qué cosas tiene que sentir ese héroe? ¿El héroe de la actualidad tiene que ser valiente? ¿El héroe de la actualidad puede tener familia? ¿O más bien está enfocado en otra cosa? El héroe de la actualidad, por ejemplo, ¿qué profesión podría tener? Toda esa información que a usted se le ocurra sobre el héroe, sobre este ideal de nuestra sociedad, la puede colocar en su infografía. Lo importante, acuérdense, primero, hágalo con los materiales que usted estime conveniente y que usted maneje y tenga en casa. Segundo, acuérdense que tiene que ser algo que llame la atención y que tenga información que pueda quedarse en nuestra cabecita cuando la leemos. Tercero, la información que va ahí tiene que ser precisa y directa. Cuarto, siempre va acompañado de imágenes o de gráficos, si usted lo estima conveniente, ya que complementan la información que usted está entregando. Espero que este video les sirva para irse guiando un poco mejor. Aprovechen los links que les dejé en la guía, búsquenlos para que puedan ver otras opciones, otras ideas sobre la infografía y sobre la definición de héroe. Y cualquier duda, acuérdense que me pueden escribir al Instagram y ahí los podemos guiar aún mejor. Cuídense, que estén bien. Un abrazo gigante para ustedes y sus familias. Nos vemos. Chao.